Muy buenas tardes. Les saluda Cristian Vizcarra de la Junta Nacional de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú. En principio, saludarlos en nombre de nuestro señor presidente, May Pilar Errado, de su consejo directivo y de todos los decanos a nivel nacional. Hoy día nos encontramos en estas salas virtuales académicas para desarrollar el seminario de implicancias constitucionales de los procesos electorales. Tenemos como invitados a 3 especialistas de muy amplia trayectoria y experiencia profesional. Como primer profesional tenemos al doctor Michel Samaniego Monzón, quien es especialista en Derecho Electoral, ex secretario general del Jurado Nacional de Elecciones. Asimismo, tenemos al doctor Óscar Matuti Sánchez, especialista en Derecho Electoral, ex jefe de la Oficina Desconcentrada del Jurado Nacional de Elecciones Cusco, quien va a ser el director de la conferencia, y al doctor Johnny Tupayachi Sotomayor, quien es procurador público del Poder Judicial en temas constitucionales, abogado constitucionalista. Buenas tardes, doctores. Los saludo en nombre del señor presidente de la Junta Nacional de Decanos de los Colegios de Abogados de Perú, May Pérez Rado, y los dejo en uso de la sala. Bien, muchas gracias, Cristian. Y muchas gracias a la Junta Nacional de Decanos de Colegios de Abogados del Perú. En efecto, en este momento lo que estamos haciendo es iniciar una serie de conversatorios que tienen que ver con la posibilidad de hablar de estos temas que son constitucionales y electorales. Y lo que vamos a enfocar en este contexto es cómo se ha ido controlando la constitucionalidad de las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones y quizá la urgencia de un proceso que sea más célere, un proceso que tenga que ver con la posibilidad de cautelar los derechos de una manera más efectiva que lo que tenemos hoy en día. Vamos a dejar en el uso de la palabra al doctor Johnny Tupayachi Sotomayor, que es constitucionalista y es más, es procurador en asuntos constitucionales del Poder Judicial, que nos va a exponer su experiencia y nos va a exponer aquello que ha observado en torno al amparo electoral, no solamente en el ámbito latinoamericano, sino en otros países. Así que le vamos a dar la bienvenida al doctor Johnny Tupayachi para efectos de que nos exponga acerca del amparo electoral. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Óscar Matuti, inicialmente, sobre todo por la presentación. Agradecer al doctor Mike Pilares, decano de la Junta Nacional de Colegios de Abogados del Perú, no solamente por permitirme participar en este evento, sino también el poder compartir con dos excelentes profesionales, el doctor Michael Samaniego, mi viejo amigo Samatuti. Nos conocemos hace muchos años, no digo cuántos porque nos envejecemos los dos, pero obviamente es una amistad que se ha ido cultivando con el tiempo y el respeto al profesionalismo siempre ha crecido, ¿no? Y el doctor Michael Samaniego, a quien recién conozco, pero he estado chequeando en la mañana algunos datos de él, su experiencia reconocida, me pone claramente en desventaja, pero vamos a tratar de hacer un poco de, de derecho constitucional, compartir un poco la experiencia, ¿no? Para poder estar a la altura de mis queridos amigos y colegas. Me ha tocado justamente conversar en torno a lo que es el derecho, el proceso de amparo electoral. Ciertamente, ojo, es una deuda pendiente que se tiene por parte del legislador frente a una situación muy concreta, ¿no? El hecho de poder revisar justamente aquellas resoluciones que han sido emitidas por el Jurado Nacional de Elecciones frente a situaciones en las cuales se hayan dado violación a derechos políticos, ¿no? Y esto en base a contextos de aquellos reclamos que pueden hacer aquellos candidatos que frente a la postulación a diferentes cargos públicos, pues han encontrado duros cuestionamientos a las resoluciones que han sido emitidas por este órgano electoral. Si bien es cierto, nuestra Constitución en el artículo 142 y 181 establece el hecho de que no se puede impugnar una resolución emitida en última instancia por el Jurado Nacional de Elecciones, como también por el extinto Consejo Nacional de la Magistratura,
también es cierto que la lectura de la Constitución ha venido siendo superada en base justamente no solo a la jurisprudencia que el Tribunal Constitucional ha emitido, sino también a la necesidad de actualizar ciertos postulados que están en la propia Constitución y que obviamente parte de una lectura no solamente garantista, ¿no? Sino también de una lectura en la cual el imperio de la jurisdicción constitucional ha conllevado pues a darle una lectura a la Constitución mucho más propensa a la protección de derechos humanos, más aún, ¿no? A establecer de que muchas fórmulas cerradas que vamos a encontrar en la propia Constitución pues tengan una interpretación al contrario censo o tengan una interpretación siempre en buena parte, ¿no? Buscando justamente beneficiar a quien es pasible de aquellas decisiones que pues puedan en muchos de los casos ser absurdas o en otros casos también pueden extralimitar la competencia de los organismos constitucionales. Cuando hablamos, ojo, del amparo electoral, es hacer un recuento de una evolución de diferentes sentencias desde el año 2003 con la sentencia Juan Espino Espino, el año 2005 con la sentencia Pedro Lizamas Puelles, el año 2006 con la sentencia Castillo Chirinos, el año 2007 con la sentencia que se dio en un proceso de inconstitucionalidad del Colegio de Abogados del Callao, en 2011, el caso Percy Ceballos Frentel, en los cuales se ha venido trabajando una teoría que, si bien es cierto, como dije, permite justamente el hecho de poder revisar los fallos electorales, y esto justamente en la sentencia Percy Ceballos, dada en el proceso de amparo el año 2011, el Tribunal Constitucional desarrolló los principales motivos y sustentos para la procedencia de acciones de amparo en materia electoral, ¿no? Siendo esta una de las últimas sentencias que se ha tenido en materia electoral, pero que también estableció el sustento primordial de que ninguna zona puede quedar exenta del control constitucional. Y esto hay que tener en cuenta de que no solamente viene, ¿no?, de una lectura que el propio Tribunal Constitucional haya podido dar, sino que también viene de la lectura del artículo 25 sobre protección judicial establecida en la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no? Entonces, la lectura viene de afuera hacia adentro y justamente el tema principal es el hecho, pues, de que frente a aquellas decisiones a las cuales puede haber una afectación directa a un derecho fundamental, más aún a un contenido constitucionalmente protegido de un derecho fundamental, tiene que establecerse un mecanismo rápido, sencillo y eficaz que se encargue justamente de hacer esta revisión y más aún, ¿no?, de tratar de buscar un remedio dentro de esa afectación generada. Hay que recordar que, si bien es cierto, el amparo tiene un fin estrictamente restitutorio frente a la afectación a un derecho fundamental, tenemos que buscar un reparo a esta afectación y más aún resarcir y restituir la afectación al momento antes que esta se diera. En el proceso de amparo electoral se tiene un detalle importante, ¿no?, que este efecto restitutorio en muchos de los casos no se va a dar. Y no se va a dar porque al momento de que el amparo electoral es sometido a las reglas del amparo ordinario, pues más aún, sumada a la propia naturaleza del amparo ordinario, que hoy en día pues no diferencia mucho un proceso constitucional de un proceso ordinario, porque el juez que resuelve el proceso constitucional, en esencia, es un juez ordinario que también tiene carga ordinaria, pues conlleva a que el proceso de amparo pues sea un proceso prácticamente ordinarizado, ¿no? Y el título o el rótulo de ser un proceso constitucional hoy en día, en muchos de los casos, no necesariamente genera la efectividad o la atención preferente, que si bien es cierto es su naturaleza, pero dada la realidad, pues a veces no se da esas condiciones, ¿no? Entonces, llevar un cuestionamiento de una resolución del Jurado Nacional de Elecciones a un proceso constitucional llamado amparo electoral, que dicho sea de paso, solo tiene el rótulo jurisprudencial, más no tiene un desarrollo normativo, procesal, excepcional, distinto al amparo ordinario o distinto, por ejemplo, al amparo contra resoluciones judiciales, que tiene un desarrollo procesal totalmente distinto, pues vamos simplemente a generar
un proceso dentro de lo regular, con los plazos y la atención que tiene todo proceso de amparo, pero que a final de cuentas va a conllevar pues a que no exista una respuesta inmediata por parte del juzgador. Si bien es cierto, en el interín del proceso pueden darse medidas cautelares que justamente puedan, en cierta forma, satisfacer o menguar el derecho que se está afectando, pero a la hora de tener un fallo determinado, vale decir, una sentencia, nos vamos a dar con la sorpresa que el proceso electoral terminó. Y no vamos a, y más aún, si es que hay una segunda instancia, una apelación, y nos vamos a una segunda instancia, pues ya vamos a ver de que ya estamos un año o 2 años después de que el proceso terminó. Y al final de cuentas vamos a tener una resolución de segunda instancia que simplemente nos va a servir para colgarla en la pared, porque de ninguna forma va a restituir el hecho o los hechos al momento de que se haya iniciado la afectación del derecho fundamental. Entonces, yendo a un tema estrictamente concreto, los efectos del amparo electoral hoy en día de ninguna forma van a buscar satisfacer los derechos que han podido ser afectados por una resolución que puede ser indebidamente motivada, que puede conllevar a una indebida aplicación o interpretación de la norma, ni mucho menos también a una evaluación de aquellas causales que estén contempladas en una norma ordinaria y que el jurado electoral especial o el jurado electoral o el jurado nacional de elecciones pueda darle a estas causales o estas condiciones que puedan conllevar al retiro de la contienda electoral a cualquier postulante, pero que a final de cuentas, como bien digo, no va a tener una respuesta oportuna, ¿no? ¿Cuál es el detalle? ¿No? Frente a las diferentes sentencias que citaba hace un momento, ya es indiscutible, ¿no? El hecho de tratar de buscar la protección a los derechos fundamentales. El punto en debate va a ser que el legislador, ya sea con el código que se dio en el año 2004, o ya sea con el código, entre comillas, nuevo código procesal constitucional otorgado justamente desde el año pasado, ¿no? Desde el 23 de julio del año pasado, pues simplemente se olvidó de poder establecer un proceso especial. Y señalamos que se olvidó porque tenemos cerca de 5 sentencias en las cuales ya el tribunal estableció la necesidad de revisar, ¿no? Y tenemos 5 sentencias en las cuales el propio Tribunal Constitucional estableció el hecho de que es necesario que haya un proceso especial. Algo que sí es muy cierto es que este nuevo Código Procesal Constitucional recoge, entre comillas, un proceso, bueno, cuestionado también, excepcional para el amparo contra resoluciones judiciales. ¿Y qué señala este amparo contra resoluciones judiciales? Que el amparo se presenta en segunda instancia, vale decir, en una sala superior, y se apela o se recurre ante una sala suprema, ¿no? Vale decir, ante la sala constitucional permanente de la Corte Suprema. Con lo cual, allí tenemos las dos instancias. ¿Cuál fue la idea del legislador frente a esta condición del amparo contra resoluciones judiciales? El hecho, pues, de que haya un control de pares, ¿no? En el sentido de que un juez de primera instancia no va a declarar nula o no va a controlar la decisión tomada por un supremo o por un juez superior. Entonces, y obviamente no hay supuestamente para el legislador no hay una garantía o no hay un control de un inferior frente a su superior. Pero si bien es cierto, el legislador se puso en ese supuesto y le dio un trámite especial al amparo contra resoluciones judiciales, no hizo lo propio justamente contra el amparo electoral. Hay muchos escritos, muchos ensayos que se han dado prácticamente entre los años 2003 y 2004, a razón justamente de la sentencia Juan Espino, a razón del caso de Lizama Cuelles, o hasta con Castillo Chirinos, ¿no? Que fue una de las sentencias más relevantes que se dieron, a razón no solamente de la decisión que se tomó, sino por los hechos que se dieron en la ciudad de Lambayeque, ¿no? En razón al conflicto social que generó justamente el hecho de dos fallos contradictorios, o dos decisiones, perdón, contradictorias, una por parte de la justicia electoral y otra por parte del proceso constitucional que llevó a que existiesen dos alcaldes, entre comillas, pues obligó a que la academia pues, se pronunciara de la necesidad de establecer un proceso especial. Si bien es cierto, se soltaron muchas ideas, entre los cuales estaba el rey Espinosa, Samuel Abad,
que creyeron o postularon, por ejemplo, de que el amparo debiese ser conocido en una segunda instancia por una sala y luego ir a la Corte Suprema, o otros más avesados establecieron de que tenía que darse de frente por la Corte Suprema, entendiendo de que los pares de la Corte Suprema eran los pares a los integrantes del Jurado Nacional de Elecciones, y pasara un recurso, y a través de un recurso especial de la Suprema al Tribunal Constitucional, pues fue una de las ideas, o al menos una de las salidas más razonables frente a este tipo de situaciones, ¿no? En el entendido de que el debate justamente en un amparo electoral es un debate estrictamente de fondo, ¿no? En el cual, en cierta forma, hasta se podría prescindir de los informes orales, entendiendo que el derecho de defensa se plasma en la demanda, en la contestación, en los informes escritos, y dada la celeridad que pueda tener este tipo de proceso, la urgencia, mayormente pueda resolverse en una sala suprema, en una primera instancia, y irse un recurso especial al Tribunal Constitucional. Si bien es cierto, puede sonar algo descabellado, tampoco no está prohibido. El diseño justamente te obliga a que haya un control imparcial y haya sobre todo, o exista sobre todo, un control inmediato. Hay que recordar que el amparo se define justamente como un recurso rápido, sencillo y eficaz, ¿no? En la medida de que tiene que buscar resolver los conflictos de forma inmediata. En este caso, el hecho de los controles de los pares es muy importante en nuestra consideración, más aún, ¿no? Cuando estamos en contienda electoral, donde justamente las condiciones de, de inseguridad que puedas tener frente a una tacha que puedan interponer, frente a cualquier tipo de decisión que pueda ser tomada por el Jurado Nacional de Elecciones, que tú vayas a un proceso constitucional, pues te genera justamente la zozobra o la inestabilidad política, que a final de cuentas pues repercute mucho en los resultados de tu campaña. Puede ser el mejor candidato existente, pero mientras no tengas la seguridad de poder desarrollar tranquilamente tu campaña, pues no vas a tener justamente los resultados esperados. Más aún, ¿no? La propia población, al momento de conocer la inestabilidad de un candidato, pues tampoco no se convierten en fieles seguidores frente a esta condición irregular. Y eso también, como bien digo, pues genera esa zozobra y esa inseguridad al momento de la contienda política, ¿no? Entonces, nosotros consideramos, ojo, que indistintamente de las modificaciones de orden interno, ya sea en la ley de elecciones, frente al desarrollo propiamente político que pudiese generarse, los requerimientos y todo lo demás, que quizás no quizás, sino que con mucho más conocimiento lo van a desarrollar mis queridos amigos que me acompañan esta noche, pues el amparo electoral todavía ha quedado en esencia simplemente en un sueño o en una elucubración teórica y jurisprudencial. Como bien digo, se ha escrito bastante sobre ello. La idea justamente de establecer algunos criterios que puedan ayudar a definir justamente cómo debe resolverse una justicia electoral o cómo debe conducirse una justicia electoral, es también uno de los puntos en debacle y es uno de los puntos débiles que tiene justamente la justicia electoral. Podemos advertir que la implementación de los precedentes vinculantes ha sido de mucha utilidad en la justicia constitucional en la medida de que, indistintamente de que se hayan dado más de 50 precedentes en menos de 18 años, que algunos han sido cuestionados y otros quizás han sido dejados sin efecto, pero a ciencia cierta han ayudado a seguir o a dar un norte en torno a la administración de justicia constitucional, lo cual obviamente conlleva a que el justiciable ya tiene una predictibilidad en torno a cuál es el inicio y cuál es el fin de su proceso. Y esto obviamente ha sido tomado por diferentes órganos administrativos, tribunales administrativos de diferentes entidades públicas. Pero la única entidad que yo creo que hasta ahora tiene una debilidad tremenda en torno no solamente a la motivación de sus resoluciones, que esa es una lectura muy aparte,
es el hecho pues de la diversidad o la dispersidad en torno a los criterios resolutivos que vienen manifestándose en las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones. Y esto pasa justamente por un tema básico, ¿no? No existen justamente precedentes que obviamente sean marcados, que obviamente pues orienten justamente una correcta administración de justicia electoral. Y esto pasa porque también las reglas electorales son cambiantes de un proceso de elección a otro proceso de elección, lo cual también debilita justamente la existencia de una jurisprudencia, pero que consideramos pues tiene o se tiene la obligación de establecerse justamente para evitar este tipo de problemas, ¿no? El hecho de que quizás el abogado, o más aún el candidato, a sabiendas de una postulación que se va a dar de un proceso electoral en ciernes, puede ser sujeto de diferentes cuestionamientos que puedan establecerse en el marco legal, pero también, obviamente, tiene que darse esa predictibilidad en la administración de justicia. Ustedes saben, de repente, para quienes han tenido alguna actividad electoral o alguna actividad en la vida política, que cuando uno postula siempre va a tener fachas con razón o sin razón, ¿no? Mayormente las últimas son las que abundan más, pero esta justicia electoral pues sería mucho más rápida, sería mucho más precisa en la medida pues de que existiese precedentes que ayudaran justamente a establecer un filtro frente a los diferentes cuestionamientos que puedan darse a los candidatos en general. Entonces, si bien es cierto, el Tribunal Constitucional, como bien señalamos, ha abierto la puerta a que no existen zonas exentas de control constitucional, más aún, ¿no? El hecho de que no existe ningún poder público que mediante un acto o omisión, que aparte del contenido normativo de los derechos fundamentales, pues no solamente ha empoderado la jurisdicción constitucional en torno a que el Jurado Nacional no puede estar al margen, ¿no?, del imperativo constitucional. Muy por el contrario, ¿no? Todas las sentencias del tribunal va en ese sentido y sobre todo, establece el hecho de que haya un criterio oportuno, justamente de control frente a las resoluciones emitidas por el propio tribunal, por el propio Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Justamente en la sentencia de Isama Puelles, parte del hecho de que las resoluciones judiciales, ¿no?, son susceptibles de control constitucional, y ahí es donde establece algunos criterios, ¿no?, que van a servir para determinar estas condiciones de revisabilidad, ¿no? El primero es el hecho de que el propio Tribunal Constitucional pues es un órgano que, si bien es cierto, está sometido a la propia Constitución y está sometido a la propia ley, pues tiene obviamente la función de ser el último intérprete de la Constitución, y eso ya de por sí, ¿no?, genera el hecho de que todo tipo de interpretación que el tribunal pueda dar, pues tiene que ser acatada en la medida de que, al ser el último intérprete de la Constitución, las condiciones que el tribunal plasme justamente en sus decisiones conllevan justamente a una, no solamente a un respeto directo al texto constitucional, sino que también se convierte en una garantía del respeto a los propios derechos fundamentales. Por otra parte, es importante el hecho de las garantías en los ámbitos de control normativo, en la medida de que pueda establecer condiciones de seguridad jurídica, ¿no?, que deben rodear a todo proceso electoral, más aún justamente en situaciones especiales, como es el caso de las elecciones, las contiendas electorales, donde si bien es cierto, ojo, donde si bien es cierto, se van a dar diferentes actuaciones de cuestionamientos a las candidaturas de los diferentes candidatos, pues de ninguna forma, ¿no?, puede limitarse ningún tipo de derecho político, ¿no?, de quienes vayan a postular. Y eso conlleva, pues, a que esa defensa de los derechos políticos tenga una respuesta oportuna por quien va a conocer el proceso constitucional, ya sea el juez constitucional que tiene que dar respuesta inmediata, pero también el propio Tribunal Constitucional ha establecido como garantía el hecho de que no pueda suspenderse ni mucho menos variarse el calendario electoral. En ese entendido, la respuesta por parte del juez constitucional tiene que ser una respuesta inmediata, ¿no?
El detalle es no llegar justamente al proceso constitucional, no llegar al proceso de amparo, sino el detalle es de que nosotros dentro del propio proceso electoral, dentro de los descargos, dentro de la propia jurisprudencia que pueda emitir el Jurado Nacional de Elecciones, encontremos las respuestas, ¿no? Justamente en las decisiones ya dadas, ¿no? Con lo cual, indistintamente de que alguien puede ejercer libremente su derecho de impugnar a un candidato, pues el candidato tenga un norte visible en la jurisprudencia ya emitida o en los pronunciamientos ya emitidos por la propia identidad electoral, ¿no? Sin perjuicio de ello, hay que tener en cuenta que si bien es cierto, existen los mecanismos, como es el amparo, como hemos señalado, pues me sumo a ese colectivo ya que indica que necesariamente tenemos que darle una viada especial al amparo electoral, ¿no? Como señalé, ya hay propuestas en torno justamente a cómo debe llevarse este proceso de amparo electoral. Ya existen condiciones en las cuales desde el propio jurado, desde la propia forma como se administra la justicia en el propio Jurado Nacional de Elecciones, que también de repente debiese tener una composición en la cual la justicia se haga más rápida dentro de la institución para poder dar una resolución oportuna y pronta para que esta pueda ser llevada posteriormente a la justicia constitucional, pues conlleva a que, perdón, tengan que darse ambas modificaciones, ¿no? Primero en el ámbito del Jurado Nacional de Elecciones, de generar procesos mucho más céleres al momento de resolver los cuestionamientos a aquellos postulantes, la respuesta sea inmediata por parte del Jurado Electoral Especial y el Jurado Nacional de Elecciones, no hacer un pronunciamiento largo sobre el tema, por eso es importante ahí la aplicación de jurisprudencia, y por otra parte, frente a esa pronta respuesta por parte del órgano electoral, también tener una pronta respuesta por el órgano o por el juez constitucional. En ese entendido, o con esa sumatoria de ambas voluntades, tanto del Jurado Nacional de Elecciones como por parte del Tribunal Constitucional, nosotros consideramos de que pudiese darse un adecuado desarrollo de un amparo electoral. ¿Y esto por qué? Porque si uno de los dos falla, en el caso, por ejemplo, del Jurado Nacional de Elecciones, en dar una resolución que sea muy cercana a la fecha de las elecciones, de nada serviría recurrir o acudir, mejor dicho, a la justicia constitucional, porque igual tendríamos una sustracción de la materia o el hecho de que se conviertan en inejecutables las sentencias, dado de que ya venció el calendario electoral y más aún, que ya se desarrolló las elecciones. Entonces, por allí, y yo creo que tenemos que ir dentro de esa relación en ambas jurisdicciones, tanto la electoral como la constitucional, en una común unión para lograr justamente una justicia oportuna. Espero haber sido lo más claro posible, lo más conciso. Agradezco la oportunidad. Estoy más que seguro que mis colegas, tanto el doctor Michael como Oscar, van a ser mucho más elocuentes y mucho más precisos en lo indicado, pero dejo allí ya un poco el sendero estrecho y abierto el camino para que mis colegas, con la mayor práctica y conocimiento, puedan abonar más en este debate. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Johnny. En efecto, estamos abordando un tema que es sumamente necesario e importante en el contexto nacional. Hay que tener muy en cuenta que la figura del amparo no necesariamente es la misma de la que hemos hablado, porque usted se ha referido a una figura más especial, que es justamente la figura del amparo electoral, que tiene que ver con el hecho de que se observen plazos céleres, se observen plazos que tengan que ver con el mismo proceso electoral y tengan que ser quizá más oportunos y tengan que observar la posibilidad de cautelar el derecho de elegir y ser elegido. De modo que estamos ante la posibilidad de legislar quizá un proceso de amparo que sea mucho más especial que aquellos procesos de amparo que conocemos en general. Si tuviera algo que decir, doctor Johnny. Claro, o sea, el detalle,
todo va a pasar siempre por una reforma en torno al código, ¿no? Por eso yo señalaba que nosotros, si nos vamos estrictamente al Código Procesal Constitucional y creamos un proceso célere, estaría bien, pero eso tendría que ir acompañado necesariamente de una respuesta célere también por parte del Jurado Nacional de Elecciones. Yo les cuento un caso. Hace muchos años tuve una experiencia personal, participé justamente de un proceso electoral en el cual la candidata con la cual íbamos en lista fue tachada. El jurado, en esa época había recurso extraordinario, el jurado resolvió el recurso extraordinario faltando 2 semanas para las elecciones. Entonces la pregunta es, ¿me van a resolver mi recurso extraordinario en 2 semanas? Pues ya no me deja el suficiente tiempo para poder plantear un amparo electoral. Aún así, el amparo pues, tuviese un proceso célere, no me ayuda, no, es muy difícil que tengas un pronunciamiento en segunda instancia en menos de 2 semanas. Entonces ahí yo creo que sería bueno, necesario, que tanto la justicia constitucional como la justicia estrictamente electoral calzaran una fórmula legal para poder conciliar justamente ambas figuras, ¿no? Muchas gracias, doctor Johnny. En efecto, estamos ante una administración de justicia que tiene que ver con jurisdicción en el ámbito electoral y hay que tener en cuenta que el doctor Johnny Tupayachi se ha referido a algo que es importante, a la predictibilidad, a la seguridad jurídica en torno a las resoluciones, en torno a la aplicación normativa que tiene que ver con los procesos electorales. Y esta seguridad jurídica no necesariamente existe en el ámbito electoral, de modo que estamos siempre sujetos a la posibilidad de que existan modificatorias, es más, de que existan nuevas normas electorales que modifiquen las reglas ya impuestas. Entonces, en efecto, hemos acordado con el doctor Michel Samaniego la posibilidad de que nos exponga justamente las modificaciones electorales y aquellas modificaciones que están por venir en el contexto y en el ámbito del derecho electoral. Le damos el uso de la palabra al doctor Michel Samaniego. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, en efecto coincido con el doctor Tupayachi en el sentido de que es necesario un amparo electoral con una mecánica especial para los procesos electorales, porque evidentemente la forma en la que está regulada el proceso de amparo para los procesos electorales conduce a una justicia que al final resulta siendo paradójicamente inejecutable. Pero más allá de ello, han tratado también un tema sumamente importante que tiene que ver con la seguridad jurídica. Y es que un elemento central de los procesos electorales que tiene que ver con el debido proceso o con un proceso electoral debido es el tema de la seguridad jurídica. No obstante de que la seguridad debe ser el patrón en los procesos electorales y en la justicia electoral, sucede que de un tiempo a esta parte, lo electoral está sometido constantemente a un proceso de reforma electoral. De modo tal que de la seguridad jurídica se ha pasado a la incertidumbre. Y siempre se está, previo a un proceso electoral, en incertidumbre de cuáles van a ser las reglas que se van a aplicar en un determinado proceso. Y eso ha ocurrido en las elecciones generales, ha ocurrido en este proceso electoral, ha ocurrido en anteriores procesos electorales. ¿Por qué? Porque previo al proceso electoral siempre hay una reforma que suspende una norma que debía ya estar vigente. Para este proceso, por ejemplo, tenía que estar vigente las elecciones primarias. Es más, el jurado dio un plazo para que las organizaciones políticas se adecúen a la nueva legislación y al poco tiempo, otra vez se dejó sin efecto estas normas sobre elecciones internas o elecciones primarias que deberían existir. En el año 2018 estaba en pleno proceso de inscripción varios movimientos y se cambiaron las reglas. En pleno procedimiento.
dejando de lado a muchos movimientos regionales que estaban en trance a ser inscritos. Entonces, hay un problema con los procesos electorales. Incertidumbre proveniente de las reformas electorales que se vienen dando constantemente. Y eso tiene relación directa con los derechos de participación, porque los derechos de participación previstos en el artículo 31 de la Constitución y en el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos nos dicen que hay una reserva legal respecto de las condiciones y requisitos que debe reunir una candidatura. Y entonces, las condiciones y requisitos que debe reunir una candidatura deben ser establecidos mediante ley. Lo que sucede es que mediante ley, con las reformas electorales, se ha complejizado el proceso electoral, el proceso de inscripción y todos los trámites que tienen que ver con las candidaturas. Esta formalización, este exceso de formalidad ha generado que muchos candidatos, muchas listas, tengan problemas formales al momento de presentar sus candidaturas. Entonces, esta formalización ha generado que muchos, por ejemplo, cometan errores al momento de llenar su hoja de vida, que muchos cometan errores al momento de adjuntar los anexos al proceso, a la solicitud de inscripción. Y eso ha traído como consecuencia, ha traído que muchas de estas candidaturas sean declaradas improcedentes. Y dado el tiempo, muchas de estas candidaturas han recurrido al proceso de amparo para ver tuteladas sus derechos de participación política. ¿Y cuál es el problema de esta formalización del proceso electoral? Que se va a la forma y no se va al fondo. Entonces, la ley, sin mucho rigor técnico, ha empezado a poner requisitos, y estos requisitos, el incumplimiento de estos requisitos está trayendo como consecuencia la exclusión. Tiene que haber una ponderación al momento de hacer las normas para que esto no se produzca, porque las consecuencias han sido muy perniciosas. Una candidatura debe salir del proceso electoral por hechos graves, por cuestiones relativas a sentencias penales, pero no puede ser que una candidatura salga del proceso electoral por un error en el procedimiento. Eso tiene consecuencias nefastas en el derecho de participación política, y eso ha generado muchos procesos de amparo en este proceso electoral, y que tiene una consecuencia, me parece que también importante, porque si es que el camino para resolver las candidaturas va a ser el proceso de amparo, va a existir una huida de la jurisdicción electoral para finalmente las cuestiones de las candidaturas, probablemente, si es que esto sigue, se van a terminar definiendo en sede electoral. Y digo esto porque en este proceso electoral, a diferencia de otros procesos electorales, ha existido una gran cantidad de demandas de amparo y muchas listas, muchos candidatos han retornado a la competencia electoral vía una medida cautelar o una demanda de amparo. Y eso me parece muy delicado y que tiene su raíz en las reformas electorales que se han producido y que generan un exceso de formalidad para presentar las candidaturas. Y entonces, primero, se tiene que revisar estas formalidades, si son formalidades que se pueden superar o si no son formalidades esenciales que impidan una candidatura. Y en segundo lugar, se tiene que revisar también el procedimiento de inscripción propiamente dicha. ¿Por qué? Porque actualmente el proceso de inscripción de una candidatura o de una lista está en manos de los jurados electorales especiales. Y el procedimiento de inscripción no es un procedimiento judicial, es un procedimiento materialmente administrativo. Y ese procedimiento administrativo debería estar a cargo, por ejemplo, de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Y si surge algún conflicto en ese procedimiento de inscripción,
debería recién ser de conocimiento de los jurados electorales especiales estos conflictos que surjan, para diferenciar de modo claro el procedimiento de inscripción y el procedimiento de justicia electoral en un determinado conflicto electoral. Entonces, desde esa perspectiva, es necesario empezar a simplificar los procedimientos de inscripción y distinguir si es que lo que se incumple es una formalidad no esencial, susceptible de subsanación, susceptible de poder pasar por alto, o es un incumplimiento esencial, importante, que tiene que ver con la condición del candidato que dé origen o que genere la exclusión del proceso electoral. Es necesario también abrir un abanico de sanciones, de modo tal que se pueda utilizar criterios de proporcionalidad al momento de imponer una sanción, porque ahorita la única sanción que existe y que es la más grave es el tema de la exclusión. Y esto está generando muchos problemas, como dije. Ahora, este proceso electoral, a diferencia de otros procesos electorales, se ha caracterizado por una serie de inconvenientes entre las organizaciones políticas que se han visto superados por estos tecnicismos que se han implementado para los procesos de inscripción. Este proceso electoral, con todas las ventajas que tiene la tecnología, ha sido el primer proceso electoral completamente virtualizado, en un entorno virtual. Y entonces, esta virtualización tiene que ser objeto de evaluación para ver si estos mecanismos han fomentado, han permitido el derecho de participación política o lo han restringido en alguna medida. Y eso es importante conocer, porque a partir de esa experiencia se tienen que hacer las modificaciones necesarias para posteriores procesos electorales que, tal como están las cosas, en procesos posteriores electorales, estos van a ser más complejos porque va a haber un mecanismo de democracia interna paralela a un procedimiento de elecciones primarias que va a generar una serie de inconvenientes si es que no superamos desde ahora y con claridad cuáles son las reglas de juego que van a regir específicamente en esos procesos. Porque es verdad que la tecnología ayuda, pero como ha sido manifiesto en este proceso electoral, han existido muchas incertidumbres en las organizaciones políticas y en los candidatos respecto de los procedimientos específicos para lograr una inscripción, y eso ha generado que muchas candidaturas y muchas listas queden afuera. Se olvidaron algún anexo, se olvidaron de firmar algún anexo, presentaron unos minutos después la solicitud, y eso ha generado los problemas que se han visto y que ahora se han trasladado a manos de la justicia constitucional a través de una serie de demandas de amparo, muchas de ellas estimadas mediante medidas cautelares y que han permitido que muchos candidatos vuelvan a la contienda electoral, muchas otras desestimadas y muchas otras habiendo obtenido un pronunciamiento favorable, no han sido posibles de aplicar en este proceso, o no han sido posibles de ejecutar porque los jurados electorales, como ya decía el doctor Tupayachi, han empezado a declarar inejecutables esas resoluciones porque ya contravienen el cronograma electoral. Entonces, esta gran formalización, complejización del proceso electoral, que no proviene del lado del Jurado Nacional de Elecciones, sino proviene de la serie de reformas electorales que se han venido dando y que evidentemente el Jurado Nacional de Elecciones tiene que cumplir y hacerlos materializar, tiene que merecer una evaluación para determinar si es lo mejor para el derecho de participación política, porque ya digo, lo que se tiene que castigar en los candidatos no es el error, sino el fraude, la conducta dolosa de ocultar algún bien, tratar de ocultar alguna sentencia. Pero el error en el procedimiento
no debería dar origen a una exclusión y no debería ser tan dura la ley en esos extremos. Y es que la reforma electoral parte de un presupuesto de que piensa, de que el proceso electoral eh, eh, tiene que ser lo más riguroso posible para excluir a los malos y dejar a los buenos, sin hacer ningún tipo de distinción. Y eso no puede ser. Tiene que ser un proceso electoral con reglas claras, duras, pero también graduables, que permitan el ejercicio del derecho de participación política. Porque si no, de otro modo, se va a afectar, como ya les dije, el artículo 31 de la Constitución que establece el derecho de participación política, reflejado en el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos respecto de los derechos de participación política. Y evidentemente, frente a un problema como este, de que la formalidad ha sido muy rampante, muy campante en este proceso electoral, se ha recurrido a la justicia constitucional. Y la justicia constitucional en algunos casos ha dado la razón y en otros no. El riesgo de continuar con este modelo de justicia electoral es que se corre el riesgo, como ya les mencioné, de que los temas electorales ya no sean definidos por la justicia electoral, sino por la justicia constitucional. Porque si bien es cierto que se debe hacer un procedimiento especial para que el proceso de amparo electoral sea efectivo y eficaz, porque de otro modo, si se afecta el cronograma electoral, ese amparo va a ser ineficaz. Y si es necesario hacer esas modificaciones, pero también se corre el riesgo que con eso se generen incentivos para todos aquellos que no han logrado una inscripción en sede electoral, vayan al amparo, ya sea mediante una medida cautelar o mediante una demanda de amparo. Entonces, se tiene que ponderar debidamente cómo va a ser esta modificación o esta posible modificación a las demandas de amparo o al proceso de amparo electoral para lograr un cierto equilibrio. Y se tiene que modificar, por otro lado, la legislación electoral para hacerla más simple, más célere, que permite el camino de los candidatos y solo en situaciones extraordinarias se llegue al amparo electoral. Porque de otro modo, si seguimos en este camino en el cual el proceso electoral es muy complejo y el proceso de amparo es muy lento para un proceso electoral, vamos a llegar a una situación en que efectivamente se lesionen los derechos constitucionales de participación de muchos ciudadanos y de muchas organizaciones políticas. El Jurado Nacional ha avanzado y ha dado un paso muy grande y muy bueno en el sentido de que ha implementado mecanismos virtualizados para el proceso de inscripción de las candidaturas. Pero el riesgo que se corre con las reformas electorales tan improvisadas, tan sorpresivas que se producen, es que esos procedimientos y la jurisprudencia del Jurado Nacional no pueden dar certeza de las soluciones constantemente. ¿A qué me refiero? De que si se cambian los requisitos, de que si se cambian las condiciones de un proceso a otro proceso, evidentemente la jurisprudencia que se dio bajo una norma no va a ser la misma que el nuevo caso que se presenta. Y eso genera inconvenientes porque evidentemente lo que se requiere en un proceso electoral es seguridad jurídica. Y esta seguridad jurídica se ve perjudicada por los constantes cambios electorales que se producen en la legislación electoral. Recientemente se han modificado una serie de condiciones que tienen que ver básicamente con las condiciones referidas a la situación penal de una persona. Por ejemplo, se ha establecido el artículo 34A de la Constitución que establece que los condenados en primera instancia no pueden ser candidatos. Con lo discutible que puede ser esta norma. También se ha incorporado
a partir de la ley 30.998, con cargo a revisar, que con la ley 30.717, que todos aquellos condenados por delitos dolosos, siendo funcionarios, por delitos de corrupción de funcionarios, peculado, colusión, no pueden ser candidatos aun cuando fuesen rehabilitados. Y aquellos condenados por delitos de violación sexual, terrorismo, tráfico de drogas, tal ilegal, tampoco pueden ser candidatos aun cuando hubieran sido rehabilitados. Estas reformas electorales, que en primera vista parecieran positivas, tienen que ser evaluadas a la luz del principio de rehabilitación de los candidatos o de los ciudadanos, porque podrían afectar algunos derechos constitucionales y deberían evaluarse. Y es que ya hay un caso, por ejemplo, el caso Rolando Solís, que me parece que es en Cusco y que tiene que ver con el doctor Matute, en el que se logró que el Tribunal Constitucional declare inconstitucional una inhabilitación perpetua, y me parece que fue el único caso que pudo inscribirse en las elecciones teniendo una sentencia por delito de corrupción y pese a que estaba inhabilitado. Con todos los problemas, el camino que sigue en el proceso electoral es que, por un lado, las reformas electorales que tienen que existir tienen que ir por el camino de simplificar los requisitos y los procedimientos, unificar la legislación electoral, de modo tal que los candidatos puedan tener un camino idóneo para presentar sus candidaturas y sus listas también. Y solo debería existir exclusión en casos graves en los cuales se oculta dolosamente una sentencia o en casos que tengan que ver con sentenciados por delitos graves. Lo otro es que se tiene que regular el proceso de amparo con la finalidad de hacer un amparo electoral en una vía célere, rápida, que permita tutelar eventualmente las injusticias que puede existir en sede electoral. Y en tercer lugar, tiene que existir una reestructura del proceso o del procedimiento electoral, en el sentido de que el procedimiento electoral no es un procedimiento jurisdiccional, sino es un procedimiento administrativo que debe estar a manos de la OMPE, y que todos los conflictos que surjan del procedimiento de inscripción recién sean conocidos por la justicia electoral. Y solo de ese modo se podrá garantizar la imparcialidad en los procesos de justicia electoral. Yo creo que estas breves reflexiones, estas breves ideas pueden pasar finalmente, luego de la exposición del doctor Matute, a una ronda de preguntas para aclarar o discutir algunos temas ya específicos. Muchas gracias. Bien, le agradecemos especialmente al doctor Michel Samaniego su participación en este evento. En efecto, lo que estamos observando en esta etapa del proceso es que el proceso electoral ya agotó sus instancias. De modo que esto me da pie a vuestro servidor de poder continuar con la exposición que tiene que ver justamente con el hecho de exponer cuál es el control constitucional, cuál es la posibilidad de control de constitucionalidad de las resoluciones emitidas en vía electoral por el Jurado Nacional de Elecciones. Hay que tener en cuenta que cuando estamos ante los jurados electorales y ante el Jurado Nacional de Elecciones, nos encontramos en efecto ante entes jurisdiccionales que ejercen jurisdicción en la vía electoral. Es decir, estamos ante auténticos jueces electorales, a pesar de que los jurados electorales especiales son
temporales en nuestro país. No necesariamente pasa así en otros ordenamientos legales, en donde los jurados electorales son más bien entes permanentes, porque de manera permanente se tiene que ver quién reemplaza, ¿no?, a una autoridad, o en todo caso también se tienen que ver temas electorales referidos al proceso electoral. De modo que, en efecto, lo que estamos observando es que cuando uno ejerce o cuando uno le solicita a un jurado electoral, está justamente ante un ente de administración de justicia en materia electoral que tiene la calidad de sala superior. Es decir, los jueces superiores tienen esta misma calidad que aquellos miembros del jurado electoral. Se ha cambiado recientemente la norma, como hemos estado viendo, y existe un representante del Poder Judicial, un representante del Ministerio Público y además de eso también un representante de la ciudadanía que no necesariamente puede ser abogado. Pero por lo demás existen asistentes jurisdiccionales, existe la posibilidad de administrar justicia en esta materia y de hecho cuando se inserta una solicitud de inscripción ante los jurados electorales especiales, existe las mismas posibilidades procesales que existen ante la interposición de una demanda. Por ejemplo, estamos hablando de la posibilidad de que cuando uno interpone una solicitud de inscripción, las posibilidades son tres. Primero, admisible, inadmisible o improcedente. Admisible, se admite la solicitud a trámite y se publica conforme al proceso electoral. Inadmisible, se le pide algún requisito adicional de forma, en general, que se haya omitido. Si es que ese requisito no se cumple, evidentemente, muy probablemente se vaya a denegar la solicitud de inscripción. E improcedente, en efecto, tiene que ver con el hecho de que se deniega la posibilidad de inscripción. Entonces, estamos ante entes que desempeñan una labor de administración de justicia electoral. ¿Qué es lo que sucede si me declaran improcedente una solicitud de inscripción de lista de candidatos? Yo puedo apelar conforme a las reglas del debido proceso, según la Constitución. Es siempre posible y probable que yo pueda recurrir esa decisión del órgano electoral a una instancia superior. De modo que, en efecto, la posibilidad de apelación está presente en este marco del debido proceso que tiene también que regir para los procesos electorales. Y es justamente de lo que se ha dedicado el Jurado Nacional de Elecciones a fines de julio y principios de agosto pasado, justamente del hecho de resolver estas apelaciones. Después de la admisión y publicación, tenemos la posibilidad de que el jurado conozca de las tachas que pueden formularse en torno a las candidaturas y es más, en torno al hecho de que algunas candidaturas no necesariamente serían procedentes, y es un filtro que tiene que ver con la propia ciudadanía. Y lo que estamos apreciando es que las tachas también han sido efectuadas en este proceso, pero son etapas preclusivas, son etapas que al pasar del tiempo no pueden volverse atrás. Hay que tenerlo muy en cuenta porque recordar que el proceso electoral también está en un ámbito en el cual se utilizan recursos públicos y en efecto no es sencillo volver atrás por un solo caso. De modo que estamos hablando de etapas preclusivas, etapas cerradas que se realizan y que no pueden volver atrás en el tiempo y que además no pueden retrotraerse. Entonces, en este contexto, a partir de esta sentencia tan nombrada del año 2005, que en efecto el Tribunal Constitucional establece que ningún ámbito de la administración de justicia puede estar exento de control de constitucionalidad, y es el caso de la justicia electoral, porque hay que recordar que existe el artículo 142 de la Constitución Política
que dice que las resoluciones no revisables, en realidad las resoluciones que no son revisables por el Poder Judicial, y establece que no son revisables en sede judicial las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones en materia electoral, ni las del Consejo Nacional de la Magistratura en materia de evaluación y ratificación de jueces. Entonces, hay que establecer que el Tribunal Constitucional ha hecho una interpretación sistemática de la Constitución y es más, ha considerado algunos principios superiores como el principio de legalidad, el principio que tiene que ver con la posibilidad de que el interés superior de todos está por encima del interés particular y ha interpretado la propia Constitución por encima de su literalidad y ha establecido que ningún ámbito de la administración de justicia puede estar exento de control de constitucionalidad. Recordemos que existen dos sistemas de control de constitucionalidad, el control concentrado y el control difuso. El control concentrado en un tribunal constitucional y el control difuso que pueden ejercerlo cada uno de los tribunales de justicia del país. Y en efecto, lo que estamos viendo es que nuestro país tiene dos sistemas de control de constitucionalidad, es un sistema mixto y en buena cuenta estamos hablando de que todo aquel que ejerce jurisdicción puede ejercer ese control de constitucionalidad, caso de la justicia electoral. Es decir, el Jurado Nacional de Elecciones tiene la posibilidad también de ejercer ese control de constitucionalidad o de inaplicar una norma que esté abiertamente en contra de la propia Constitución política. De modo que aquí estamos viendo que existe una facultad que lamentablemente no necesariamente es aplicada por el propio Jurado Nacional de Elecciones. Y ahora lo que estamos viendo y estamos apreciando es que habiendo agotado las instancias electorales, al final la posibilidad de que el caso sea revisado en segunda instancia y definitiva instancia por el jurado porque se ha eliminado el recurso extraordinario, no hay ninguna otra posibilidad que acudir a las vías constitucionales que tienen que ver justamente con el Poder Judicial y que un juez civil o un juez constitucional pueda revisar el caso y ver si existió alguna vulneración al debido proceso, alguna vulneración de derechos constitucionales para efectos de ordenar la nulidad de determinadas resoluciones de este proceso. Lo lamentable es que el proceso de amparo no cumple necesariamente las exigencias del proceso electoral, que es un proceso que tiene determinados plazos, que es un proceso que tiene etapas preclusivas, que es un proceso que además no puede volver atrás determinadas etapas del proceso electoral y en efecto no necesariamente es eficaz para tutelar los derechos de los administrados. Y lo que se está viendo, en efecto, es que no tenemos otro mecanismo para cuestionar la inconstitucionalidad de la aplicación de estas normas que en algunos casos han sido aplicadas de una manera bastante inconveniente, tosuda, de una manera difícil de entender por parte del Jurado Nacional de Elecciones. Hay que poner quizá dos casos. Primero, el caso de las sentencias no declaradas, que en efecto es una barrera razonable del Estado para impedir la posibilidad de que aquellos que han sido sentenciados por delito doloso o por delitos como terrorismo, narcotráfico, violación sexual y demás delitos que señala la norma puedan postular a la administración pública, ¿no? Estamos hablando de delitos que lesionan gravemente a la sociedad. Y por otro lado, también estamos viendo que el jurado ha sido especialmente duro con los casos de imprecisión patrimonial
y que en efecto ha excluido a muchísimos candidatos por no declarar cosas absolutamente mínimas en algún caso, como por ejemplo una moto, un auto o en algún caso un terreno. Pero lo que se observa es que estos dos casos tipo no necesariamente van a estar de acuerdo a la Constitución. Porque, por ejemplo, si hablamos de las sentencias, y como ha referido el doctor Samaniego, tiene que observarse siempre el caso Solís Casilla, del cual yo fui abogado patrocinante, que tiene que ver con algo que es sumamente importante. Ninguna norma puede aplicarse de manera retroactiva. El señor Solís ya estaba rehabilitado al momento de la emisión de la ley 30717. Entonces, habiendo sido condenado a 1 año y habiendo sido rehabilitado posteriormente, se da la emisión de la ley 30717. Es decir, estamos hablando de un caso en el cual ya teníamos a alguien que el juez le había devuelto sus derechos. Y posiblemente de lo que estamos hablando es que en este caso, de manera posterior, se emitió la norma 30717 el 9 de enero de 2018 y en efecto se le aplicó la prohibición de postular a la alcaldía provincial de Chumbivilcas, que es una provincia en Cusco, en la cual le negaron la posibilidad de que su lista fuera encabezada por él. Entonces, en este contexto, lo que estamos apreciando es una aplicación claramente retroactiva. Si bien es cierto, la norma no pudo ser declarada inconstitucional, lo que estamos observando es que, siendo constitucional la norma, la aplicación retroactiva de esta norma vulneró los derechos constitucionales del señor Solís Casilla, con la lógica consecuencia de que el caso llegó al Tribunal Constitucional y se señaló de una manera bastante clara lo siguiente, que el caso del señor Solís excede los límites de la pena. Es decir, no se puede ir más allá, no se puede efectuar una doble penalización de aquello que ya fue efectuado por el Estado. Y por otro lado, también se dijo que no se puede aplicar la norma a aquello que ya en efecto fue rehabilitado. Entonces, se estableció que había una aplicación ilegal, una aplicación retroactiva, siendo la norma constitucional, la aplicación de la norma fue contra la Constitución y de modo que lo que se hizo es 2 años después del proceso electoral, prohibir al Jurado Nacional de Elecciones la posibilidad de que se le impida la candidatura al señor Solís. Pero veamos el contexto, son 2 años después, es decir, 2 años después del proceso ya no era posible incluir al señor Solís. 2 años después del proceso ya no era posible reconocer que su lista había ganado las elecciones. Entonces, ¿se ha producido una vulneración irreparable al derecho? Sí, en efecto, se ha producido esta vulneración que además nuestro sistema legal, nuestro derecho constitucional debería tener la posibilidad de tratarlo de una manera mucho más ágil, ¿no? Es decir, todos aquellos amparos que sean interpuestos en la vía constitucional deberían tener sus propios plazos y, en efecto, si tratan de temas electorales, deberían reconocer la posibilidad de que el cronograma electoral tiene plazos preclusivos, porque hay que tener en cuenta que en muchos casos las medidas cautelares en contra de lo decidido por el Jurado Nacional de Elecciones o los jurados electorales especiales son declaradas inaplicables por este principio de preclusión de los plazos procesales que en efecto son siempre arguidos
por parte del sistema electoral. Hablamos de los jurados electorales y del Jurado Nacional de Elecciones. De modo que en este caso lo que estamos verificando es que existe la necesidad de tener un proceso constitucional que en efecto pueda entremezclar todas estas necesidades de los candidatos, de la población en general, y es más, del derecho del pueblo a elegir a sus candidatos, y que pueda constituirse en una posibilidad cierta, en una posibilidad que pueda tutelar los derechos no solamente de la agrupación política a la que le ha sido denegada la candidatura, sino también el derecho del mismo pueblo a elegir a sus candidatos. En este contexto, vamos a dar por terminada la intervención y vamos a proceder, si es que existiera alguna pregunta, estimado Cristian, quedamos atentos a la posibilidad de absolverla. Gracias. Si hay alguna consulta, normal pueden abrir sus audios si es que hay alguna consulta para los que están en sala. No hay consultas, ¿no? Si entendemos que no, de modo que si no hay consultas, damos por terminado el evento. Estimado doctor Oscar, estimado doctor Michel, y obviamente el doctor Johnny, que ha tenido que dejarnos, muy agradecidos de parte de la Junta Nacional de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú. Muchas gracias por esta conferencia, esperando que hagan próximas. Muchas gracias, doctores. Gracias. Buenas noches.